Bien, pues vamos dando inicio. Esta presentación consta de 3 principales apartados. En el primer apartado me voy a centrar pues, en qué es este programa Aula, Escuela y Comunidad, cuáles son sus principales componentes, quiénes tendrían que estar participando en su desarrollo y cuáles son estas fases de su implementación. En la segunda parte me voy a centrar propiamente en los proyectos escolares comunitarios, que seguramente es en donde va a haber mayores dudas, mayores consultas sobre cómo irlo desarrollando, sobre todo articulado con el marco curricular común de la educación media superior. Bueno, en este segundo apartado vamos a revisar qué es, cuál es su objetivo, cuál es su estructura o el contenido mínimo que desde la COSFAC recomendamos. Obviamente, cada plantel puede incorporar o modificar algunos aspectos con el fin pues, de fortalecer. También vamos a detenernos un poquito en cómo debe de ser su abordaje académico, porque en realidad este es el centro, es lo más importante de estos proyectos escolares comunitarios. Y bueno, pues vamos a abordar también un ejemplo concreto, en particular vamos a hablar de el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, porque es un programa, la verdad que es muy bonito, no es porque yo lo esté coordinando desde la SEMS, pero me parece que tiene grandes alcances y hemos tenido evidencias y hemos visto casos que la verdad nos han dejado sorprendidos desde la COSFAC porque tienen un gran alcance en términos de esta vinculación con la comunidad y este abordaje con lo académico de los estudiantes. Y bueno, el tercer apartado pues tiene que ver con las preguntas que ustedes nos puedan plantear en el chat. Aquí solamente les pido de favor que se den la oportunidad de escuchar primero la presentación. Seguramente en estos momentos ustedes tienen muchas dudas, muchas inquietudes, y bueno, algunas de ellas probablemente se vayan respondiendo a lo largo de esta presentación. Si no fuera el caso, bueno, pues entonces al finalizar les agradecería mucho que las planteen en el chat, sobre todo para que nos centremos en preguntas sobre temáticas que quizá por el tiempo no se pueden abordar de lleno en esta presentación y bueno, pues no estemos repitiendo algunos temas ya abordados. Bien, pues vamos a iniciar con esta primera parte, que es el PEC. El PEC básicamente es una estrategia que va a permitir concretar las características, los principios y los fines de la nueva escuela mexicana, o la NEM, a través pues del marco curricular común de la educación media superior. Sabemos que pues este marco curricular de la educación media superior tiene establecidas diferentes metas de aprendizaje y bueno, para eso establece también ciertos mecanismos. También ustedes a estas alturas pues saben que la propuesta fundamental es un trabajo a través de progresiones de aprendizaje y bueno, pues también recomienda algunos otros mecanismos de trabajo como pues el trabajo colaborativo, la transversalidad, el desarrollo de metodologías activas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pues justamente lo que se busca con el PAEC es generar estas condiciones, tanto estructurales como de clima organizacional y de instrumentos aplicables desde el plantel para dar seguimiento y retroalimentar estos mecanismos que comprende el marco curricular común. De otra manera, probablemente estos aspectos se queden pues en el papel, en las buenas intenciones, pero sabemos que pues un director o un docente que comprende la importancia de estos aspectos de la transversalidad, el trabajo colaborativo, etcétera, pues y que quiere hacerlo, pero no encuentra estas condiciones institucionales o pues que no encuentra este ambiente de trabajo con sus compañeros, va a ser muy difícil que logre realizarlo y seguramente se va a quedar pues realizando sus actividades en lo individual y en lo aislado. Para esto justamente es que nosotros proponemos que cada uno de los planteles se dé
se dé la oportunidad de desarrollar este PAEC como una forma de reorganizarse a nivel interno y organizarse en conjunto con la comunidad para ir desarrollando toda esta serie de pasos, toda esta serie de procesos, perdón. Y bueno, también aquí quiero destacar que lo fundamental del PAEC no es tanto resolver una problemática o todas las problemáticas que tenga una comunidad, todas las necesidades que por ahí vayamos identificando. Esta es como una puerta, una oportunidad para que la escuela vaya tendiendo esos lazos con la comunidad, también vaya fortaleciendo este trabajo colaborativo y colegiado al interior del plantel. Y bueno, todos estos procesos es lo central del PAEC. Lo que se busca con el PAEC es desarrollar esta serie de mecanismos y procesos que permitan ir normalizando que la educación no solamente es un papel del docente, no solamente es responsabilidad del maestro o de la maestra, es una tarea que nos tendría que competir a todos como sociedad y todos tendríamos que trabajar en ella o aportar nuestro granito de arena. Hacia allá va la intención del PAEC y bueno, en este contexto es que se propone el desarrollo de proyectos escolares comunitarios. Voy a pasar a la siguiente. Aquí ustedes pueden ver la definición que encontramos en el acuerdo 17022, que es el que pues, establece y regula el marco curricular común de la educación media superior. No me voy a detener a leerlo de manera textual, más bien quiero destacar 4 aspectos centrales. El primer aspecto, pues justamente es el establecimiento o el reconocimiento de este PAEC como una estrategia para articular a los diferentes actores que pues trabajan en el aula, en la escuela y en la comunidad para pues contribuir al aprendizaje significativo y contextualizado de las y los estudiantes de educación media superior. El segundo componente es este desarrollo de proyectos escolares comunitarios, los cuales pues van a estar enfocados en atender alguna problemática o necesidad de la comunidad, pero también es importante considerar pues este interés de los estudiantes para que logremos pues un auténtico involucramiento de este sector, que es muy importante para el PAEC. El otro aspecto tiene que ver con esta oportunidad para que las y los docentes puedan ejercitar su autonomía en la didáctica para el abordaje transversal de las progresiones de aprendizaje. Y un último y muy importante aspecto es que este PAEC justamente está orientado hacia el desarrollo de procesos participativos. Ya lo he señalado antes. Creo que este es un aspecto que significa todo un reto. Sabemos que muchos planteles ya tienen muy normalizado el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo, incluso la vinculación con la comunidad, pero no es así en todos los planteles y eso significa pues tener que hacer un importante trabajo en esta materia. Y en ese sentido es que se quiere priorizar en el desarrollo de estos espacios para que los estudiantes puedan participar en estos procesos. Que los estudiantes se sientan parte del plantel, que se sientan parte de la comunidad, su comunidad, y que en estos espacios puedan también encontrar una identidad, un sentido de pertenencia y en ese sentido también puedan asumirse como estos potenciales agentes de transformación social, que al final es la base para que las y los estudiantes puedan ejercitar pues una ciudadanía activa y responsable a lo largo de la vida. Bien, ahora, ¿cuáles son estos componentes principales del PAEC? Hay 4 componentes principales. El primero es el de los referentes curriculares. Estos documentos, ustedes ya los conocen, son todos esos documentos que se han publicado en el marco pues, de esta propuesta curricular de educación media superior, llámese documentos de progresiones, documentos de orientaciones,
planes y programas de estudio, mallas, etcétera. Todos estos referentes curriculares son muy importantes para el desarrollo del PAEC. Si un plantel nos dice, bueno, pues estoy desarrollando un proyecto vinculado con la comunidad, pero no está articulado a estos referentes curriculares, entonces no está desarrollando un PAEC, ¿no? El segundo componente es el de la estructura organizativa. Esta estructura organizativa es la que nosotros proponemos como una manera de visibilizar a todas estas figuras que tendrían que estar colaborando en el desarrollo del PAEC, y esta estructura es la que permitiría este trabajo colegiado y colaborativo entre el aula, la escuela y la comunidad. El tercer componente es el clima escolar. El clima escolar sabemos que es fundamental para motivar el desarrollo de todos estos procesos de trabajo colegiado, colaborativo, y por tanto, pues también está este ejercicio de la autonomía en la didáctica de las y los docentes. Y finalmente, el cuarto componente es este proyecto escolar comunitario, que al final de cuentas va a ser la evidencia que pues todos podamos tener de que un plantel está desarrollando este trabajo colaborativo, este trabajo coordinado con los diferentes actores, con los diferentes agentes involucrados tanto del aula como la escuela y la comunidad, y además va a ser un elemento que permita ir dando este seguimiento y esta retroalimentación para mejorar todos estos procesos, tanto de participación en los temas educativos, como también del abordaje de las progresiones académicas. También se intenta que estos productos pues sirvan para que los docentes tengan estos espacios de comentar, retroalimentar y trabajar de mejor manera con las progresiones de aprendizaje. Vamos al siguiente subtema. ¿Quiénes participan o quiénes tendrían que participar en este PAEC? Bueno, la respuesta es todos. Sin embargo, sabemos que a veces cuando nos referimos a todos, pareciera que pues, nos referimos a nadie, ¿no? Por eso nos dimos a la tarea de identificar concretamente pues 5 figuras que estarían participando en este PAEC, pero además les hemos dado algunas actividades concretas que pues esperamos puedan desarrollar. La primera figura es el colectivo escolar. Aquí tenemos pues a las figuras directivas, a el personal de apoyo administrativo y todos aquellos apoyos que no tengan la función de docente frente a la la segunda figura, es el colegiado docente. Obviamente aquí se encuentran todos los docentes del plantel. La tercera figura es clave y es el comité del plantel. Y es clave no porque sea más importante o sea el que tenga que decidir qué es lo que se hace o sea el único responsable de realizar el PAEC, sino es importante porque este comité de plantel es el encargado de ir motivando el desarrollo de estos procesos, dando seguimiento y también asegurarse de que exista esta retroalimentación y mejora tanto de los procesos en general como de la implementación y el desarrollo de los proyectos escolares comunitarios. La cuarta figura es el colectivo estudiantil. Esta figura, la verdad que es central, muchas veces se nos olvida en la implementación de proyectos, de programas, a pesar de que todo esto está dirigido hacia ellos, pues a veces la participación no es la deseable y pareciera que pues todos nos organizamos para decirles qué hacer. En este caso el PAEC no se trata de eso, se trata de incorporar desde las primeras etapas a los estudiantes para que ellos vayan pues comprendiendo un poco la situación y conociendo la situación de sus comunidades a través del diagnóstico colectivo, también para que ellos se vayan incorporando en la toma de decisiones sobre qué aspectos, sobre qué problemática o sobre qué necesidades de su comunidad les interesa trabajar algún proyecto,
y también pues en el seguimiento y en el desarrollo de actividades concretas. Y finalmente, la quinta figura pues es el de la comunidad en general. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esta integración de actores. Ahorita quiero mostrarles pues cuál es esta estructura de los comités del plantel y por qué el comité también de plantel es importante. Porque este comité de plantel agrupa a los representantes de las 5 figuras que citamos anteriormente, es decir, del colectivo escolar, del colegiado docente, pues propiamente este es el comité, del colectivo de los estudiantes y también de la comunidad. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos agentes que desarrollan actividades tanto en el aula como en la escuela y en la comunidad. Aquí encontramos una estructura que puede ser diferenciada en cada uno de los planteles, porque sabemos que dependiendo del subsistema de adscripción, bueno, pues su estructura puede ser diferente. Entonces, planteamos algunos integrantes obligatorios y otros opcionales. En el aula, bueno, pues tenemos a los 2 docentes del plantel y a 2 estudiantes. En la escuela, pues tenemos al director o directora escolar como alguien o una figura obligatoria. Tenemos al subdirector o subdirectora de vinculación obligatorio en el caso de los planteles en donde exista esta figura, por supuesto. Un apoyo administrativo, también opcional, porque sabemos que existen planteles con 3 docentes sin apoyo administrativo y pues no es posible contar con esta figura. De parte de la comunidad se pide como obligatorio, al menos a un padre, madre o tutor del estudiante, a una autoridad local como opcional y a un representante, ya sea de alguna asociación civil dentro de la comunidad, de alguna dependencia pública o privada, pensando en que justamente estas dependencias que ya abordan o trabajan sobre problemas públicos, problemas de la comunidad, se vinculen con la escuela para atender estas problemáticas o situaciones que se pueden pues, ir desarrollando a través de los proyectos escolares comunitarios, como por ejemplo el MONAE, pues justamente incorpora a los institutos de educación para los adultos en la atención del rezago educativo, ¿no? Entonces, probablemente, si un plantel quiere realizar algún proyecto sobre medio ambiente, bueno, pues incorporará alguna dependencia pública o alguna asociación civil que esté trabajando y esté interesada en colaborar para desarrollar ese proyecto. Y bueno, obviamente, pues estos representantes de asociaciones o dependencias pues podrán ir y saliendo de este comité dependiendo del tipo de proyectos que se estén implementando en el plantel. Bien, vamos a las fases de implementación. Aquí básicamente podemos identificar 4 fases. La primera es la elaboración del diagnóstico colectivo. ¿Por qué le pusimos diagnóstico colectivo? Porque la idea es que este diagnóstico no esté elaborado solo por el director o solo por 1 o 2 docentes. La idea es que este diagnóstico pueda incorporar la participación de la mayor cantidad de actores de las 5 figuras que vimos, ¿no? Tanto del interior del plantel como de la comunidad. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de tener un mapa más completo, un mapa más integral sobre la situación de la comunidad y también sobre los temas que le preocupan a la comunidad, porque a veces en los diagnósticos que hacemos desde el escritorio, pues sí podemos poner información muy importante, muy representativa a nivel estadístico, pero nos vamos con los números, ¿no? Con lo que, pues, numéricamente nos parece más alarmante. Sin embargo, sabemos que en las comunidades a veces existen problemáticas que, si bien es cierto, no afectan a una gran mayoría, es una preocupación
y es pues un tema de interés general. Para eso, bueno, pues es que recomendamos que estos diagnósticos se nutran de la participación de todos estos agentes comunitarios e incluyendo, obviamente, a los estudiantes, con el objetivo también de reconocer, visibilizar y aprovechar estas culturas juveniles que pues a veces incluso pareciera que estamos un poco en contra de ellas, porque no las comprendemos del todo, ¿no? Entonces, en la medida en que comprendamos también un poco estos intereses de los estudiantes y este sentido que le dan pues, a su socialización con sus compañeros, perdón, y con su comunidad, pues podremos tener un mejor conocimiento de la propia comunidad. El segundo aspecto es el diseño del proyecto escolar comunitario. Ahora, aquí es bien importante mencionar que el plantel puede recuperar algún proyecto que ya se esté implementando tanto en el plantel como en algún otro plantel o alguna dependencia. No es necesario que comience a diseñar este proyecto desde cero, lo puede hacer. Sin embargo, por conocimiento, por las experiencias que hemos observado en los planteles, generalmente esos proyectos en los que ya participan están muy vinculados con esas necesidades, con esas oportunidades en la comunidad y con esos intereses de los estudiantes. Entonces, bueno, si el plantel detectara alguna necesidad o alguna problemática en la comunidad que se puede atender a través de un proyecto que ya se está desarrollando en el plantel, bueno, entonces se puede recuperar el diseño de ese proyecto y trabajarlo para irlo nutriendo de este componente académico que en unos momentitos más vamos a revisar. La tercera fase es propiamente pues, la puesta en marcha de este PEC, de este proyecto escolar comunitario. Y bueno, pues para eso es fundamental la elaboración y el seguimiento del plan operativo de este proyecto. Y finalmente, la última etapa es la de seguimiento y retroalimentación de este proyecto, en donde, bueno, como les comentaba, se espera que el comité de plantel pues tenga un papel fundamental al agrupar a estos representantes de pues, los diferentes ámbitos de aprendizaje, es decir, del aula, la escuela y la comunidad. Bien. Este diagrama está justamente en el documento extenso del PAEC y básicamente es un resumen de lo que les acabo de exponer. Es decir, cómo en el desarrollo de estas 4 fases van participando los diferentes agentes o estas diferentes figuras que pues se desempeñan en el aula, en la escuela y la comunidad. En la primera columna podemos ver las fases, aquí vemos la fase A y la fase B, la primera y la segunda, y en la primera fila podemos ver a los actores, ¿no? El colectivo escolar, por ejemplo, pues participa de manera fundamental en la elaboración del diagnóstico. En realidad, básicamente, todos participan en el diagnóstico y el comité de plantel es quien da inicio a esta convocatoria para irlo realizando. Ahora, que también es importante mencionar que pues los planteles generalmente ya tienen también un avance en términos de su diagnóstico, no parten de cero en sus planes de mejora, también pues ya tienen ahí una información muy importante que pueden ir destacando, rescatando y complementando pues para elaborar este diagnóstico comunitario. Nosotros les proponemos en el documento en extenso una serie de indicadores que pueden ir desarrollando. Obviamente cada plantel desarrollará este diagnóstico de acuerdo pues a sus condiciones y pues también a la disponibilidad de personal. Sabemos que hay mucha diferencia entre uno y otro plantel. Bien, pues en este esquemita se van definiendo cuáles son todos estos actores. Aquí podemos ver en la segunda lámina las fases B, C y D, ¿no? Y también pues los actores que van participando en cada una de estas fases hasta llegar a la parte final que tiene que ver
pues con el informe de resultados del proyecto escolar comunitario. Bien, bueno, vamos a pasar a pues esta segunda este segundo componente de esta presentación, que son los proyectos escolares comunitarios. Es decir, sabemos que estos PEC son un producto y a la vez un componente del PAEC, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el proyecto escolar comunitario? Bueno, pues básicamente es esta planificación del conjunto de actividades que busca de manera esencial tres aspectos. Uno es desarrollar estos procesos de enseñanza, aprendizaje de manera participativa, contextualizada y orientada a dar atención a una problemática o necesidad de la comunidad. El segundo elemento justamente es promover esta autonomía en la didáctica de los docentes. Más adelante en el ejemplo les voy a comentar cómo es que se promueve este ejercicio de la autonomía en la didáctica. Y el tercer punto pues es generar este trabajo colaborativo entre pues, los agentes del aula, de la escuela y de la comunidad. Estos tres aspectos son esenciales en estos proyectos escolares comunitarios. Ahora, sabemos que esta es una apuesta grande, sabemos que esto involucra pues, a muchos actores, sabemos que involucra un gran compromiso, sabemos que involucra grandes recursos, pues grandes también voluntades y esfuerzos de todas las partes. Y por eso queremos ser enfáticos en que este pues, es el primer esfuerzo que emprendemos tanto como Subsecretaría de Educación Media Superior, desde la COSFA, como desde los planteles, para ir modificando este proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación media superior. Esto quiere decir que con el desarrollo de un proyecto escolar comunitario, no vamos a pretender que todos los planteles consoliden estos procesos participativos, que aprendan a desarrollar esta transversalidad de manera perfecta, que ejerzan la autonomía en la didáctica en su totalidad, sino que cada uno de los planteles pueda ir avanzando a su propio ritmo, con sus propias condiciones, pero lo importante es que se emprenda, que se comiencen a sentar estas bases en el plantel para ir identificando también al mismo tiempo pues, cuáles son las condiciones. Repito, sabemos que existen muchos planteles que ya tienen muy normalizada, muy internalizada esta lógica del trabajo colaborativo. Lo hemos visto, lo he visto con este programa de MONAE, en donde, bueno, pues algunas visitas, algunas conexiones con planteles nos han permitido ver cómo este trabajo colaborativo pues es el cotidiano, pero en muchos otros planteles no. Entonces, en la medida en que los planteles se vayan sumando a esta propuesta, ellos mismos podrán ir identificando pues qué elementos tienen que fortalecer y también pues ir avanzando pasito a pasito, ¿no? Ese es algo muy importante, destacar que es este primer esfuerzo para ir cambiando estas dinámicas de trabajo al interior del plantel y también de vinculación del plantel con esta comunidad, que es un aspecto muy importante de la propuesta. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues todo esto que de lo que les he hablado, pues tiene un objetivo, que es el de todas las reformas educativas, que es, bueno, pues impactar en el aprendizaje de las y los estudiantes, ¿verdad? Por eso se pretende que estos PEC, pues, sean un instrumento, sean un medio para que los estudiantes puedan experimentar, puedan reflexionar y puedan descubrir que todo esto que ellos aprenden, todo esto que ellos incluso ya saben, es útil y se vuelve significativo en la medida en que lo pueden aplicar en su vida cotidiana, en la medida en que les sirve para tomar decisiones, que les sirve pues para atender
o plantear alternativas de solución a necesidades que ellos identifican. Y bueno, pues eso justamente es lo que va dando valor y sentido a su proceso de aprendizaje. Bueno, pasemos a cuál es la estructura o contenido mínimo de este proyecto escolar comunitario. En el documento nosotros sugerimos 5 principales apartados. Lo tratamos de simplificar y dejar los elementos más importantes que tendría que tener este proyecto escolar comunitario para que tenga un desarrollo adecuado. Sin embargo, repito, los planteles podrían proponer algún otro apartado con el fin, pues, de fortalecer. El primer apartado es una introducción en la que se pide básicamente recuperar o exponer cuáles fueron estas principales problemáticas o necesidades que el plantel identificó en este diagnóstico colectivo, y también pues una breve descripción de por qué decidió elegir la problemática o la necesidad sobre la cual va a desarrollar este PEG, ¿no? Con el fin, pues, también de ir identificando si se van aprovechando estas oportunidades, si se va correspondiendo con esta información que se tiene del diagnóstico. El segundo apartado es el de la definición de este propósito o alcance del PEC. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr a través de este proyecto en términos de la necesidad o problemática comunitaria identificada? El tercer elemento es el diseño en general, es decir, estas fases que van a permitir desarrollar este proyecto. El cuarto elemento es el plan operativo, y desde mi punto de vista es la parte más importante en la medida en que es elaborado por el colegiado de los docentes. Esta es la principal labor del colegiado de los docentes, elaborar este plan operativo, sobre todo pues asegurándose que este diseño general del PEC esté nutrido de este componente académico y pues sirva para ir contextualizando las progresiones por una parte, y por otra parte pues ir impactando en la comunidad donde se ubica el plantel. En unos momentos más, en el ejemplo, nos vamos a detener en este plan. Y bueno, la parte final o el quinto componente es el de los anexos. En esta parte, bueno, pues irán todas esas evidencias del trabajo que ha realizado el plantel, como por ejemplo las minutas de las sesiones, quizá por ahí alguna grabación, el mismo diagnóstico, etc. Esto va a depender mucho pues de la documentación de todo el proceso que vaya realizando el plantel. Bien, ahora sí, vamos entrando en lo más interesante, que es el abordaje académico del PEC. Es decir, cómo este proyecto, que está vinculado con la comunidad, se vincula con la propuesta del marco curricular. Bueno, lo primero que hay que decir es que este proyecto tendrá que abordar de manera desarticulada estas progresiones de aprendizaje tanto del currículum fundamental como del currículum ampliado. Y también es importante que en este desarrollo de actividades del PEC, pues se puedan considerar esos intereses de los que habíamos hablado de los estudiantes hacia ciertas problemáticas, ciertas situaciones, también pues ciertas actividades que puedan ir contribuyendo a este diseño de los PEC. ¿Por qué? Porque de repente sabemos que la población estudiantil es diferente. A veces les interesa más pues cierta música, ciertas actividades deportivas, ciertas actividades culturales, etcétera. Todos esos elementos, todos esos intereses, es importante irlos recuperando como actividades de los proyectos escolares comunitarios vinculados con estas progresiones, ¿no? Bueno, a nivel general estos dos puntos los quiero destacar, pero ahorita los recuperamos en el ejemplo. Bien,
Ahora, seguramente alguno de ustedes tendrá la duda, pues sí, bueno, ya tenemos el PET, pero ¿qué pasa con mi planeación didáctica, no? ¿Y qué pasa con la evaluación? ¿Cómo se va a evaluar todo este proceso? Y yo, ¿cómo lo voy articulando, pues, con mi planeación didáctica? Bueno, para eso les voy a poner un ejemplo, es el ejemplo de humanidades del tercer semestre. La maestra o el maestro de esta UAC, bueno, pues va a realizar su planeación didáctica considerando las 11 progresiones de este tercer semestre. Entonces, la parte de la izquierda, de color verde, bueno, aquí se ven algunas progresiones, ¿verdad? Pero la tarea de esta maestra o de este maestro es identificar cuáles de sus 11 progresiones pueden estar articuladas o pueden estar contribuyendo al desarrollo de un proyecto escolar comunitario X, ¿no? Ahora lo llamaremos X, más adelante vamos a ponerle nombre y apellido. Entonces, bueno, pues está el titular de esta UAC, pues identificó que su progresión 2, su progresión 8, su progresión 9 y su progresión 10 podían contribuir al desarrollo de este proyecto escolar comunitario. Eso quiere decir que su planeación didáctica tiene que incorporar a todas sus progresiones, pero diferenciando entre las que va a trabajar en el aula o en la escuela y las que va a trabajar en el marco de este proyecto escolar comunitario que está en el centro. Este es un diagrama de Venn y podemos identificar cómo es que pues, en la parte del medio están esas progresiones que pues, se trabajan tanto en el PET como en la planeación didáctica del docente. En este caso, es importante destacar que la secuencialidad del abordaje de las progresiones académicas no se pierde. La maestra o el maestro va a iniciar trabajando con su progresión 1, quizá en la semana 1, y en la semana 2 va a desarrollar la progresión 2 vinculada con alguna fase de este P, y después va a seguir con la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, con otras estrategias didácticas de acuerdo a su planeación didáctica, y así va a ir desarrollando estas progresiones. Perdón, me faltaron las flechitas. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto a destacar, que la secuencialidad de las progresiones no se pierde, la secuencialidad de estas progresiones se trabaja pues de manera articulada. Ahora, esto es el caso de humanidades. También tendremos el caso de pensamiento matemática, de lengua y comunicación, de conciencia histórica, de cultura digital, etcétera, ¿no? De socioemocionales. Y bueno, es esa integración de las demás UAC lo que va a permitir el abordaje transversal. ¿Por qué? Porque probablemente la progresión 2 de humanidades que va a trabajar en la segunda semana en el proyecto también se va a empatar con la progresión 5, por ejemplo, o la progresión 3 de pensamiento matemático. Y entonces la progresión 2 de humanidades y la progresión 3 de pensamiento matemático van a permitir desarrollar una actividad concreta de este programa. Es cuando se encuentre. Pero bueno, ese ya es otro tema, el de la transversalidad, que ya lo han visto en otras presentaciones. Entonces, bueno, del lado derecho tenemos pues a estos componentes del P, que es el propósito, las fases, las actividades. Esto el maestro ya lo va a encontrar pues básicamente elaborado, ¿no? Si bien es cierto va a contribuir por ahí en la definición de algunos elementos, pues cuando llega al colectivo de los docentes, el colectivo docente es el que tendrá que ir identificando cuáles de estas progresiones pueden contribuir al desarrollo de estas fases del proyecto y también proponiendo actividades. Aquí es en donde entra la autonomía en la didáctica.
porque el proyecto no le va a decir, maestro, tú tienes que hacer esta actividad y tienes que trabajar con esta progresión. Es el docente el que va a proponer actividades, el que va a proponer estrategias didácticas y el que va a proponer estrategias de evaluación, ¿no? Todas estos tres últimos puntos los va a desarrollar el docente en colegiado. Y bueno, justamente aquí llegamos a la parte de la evaluación. La evaluación del PEC puede ser de tres formas. La primera forma o la primera evaluación, pues es propiamente el desarrollo de estas actividades académicas, las cuales se van a evaluar, pues a través de las mismas estrategias que proponga el mismo profesor de la UAC, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el profesor propone desarrollar un ensayo para que el estudiante reflexione sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, bueno, pues esos criterios para elaborar un ensayo, esa argumentación, todo eso lo va a evaluar el docente en su UAC. Ahora, ¿cuál es la segunda evaluación? El propósito, es decir, lo que estamos logrando en términos de la atención, de la necesidad o de la problemática comunitaria identificada. No es otra cosa que el resultado. Si nos propusimos disminuir en 5% el material de residuos orgánicos o inorgánicos en el plantel, bueno, pues al final de la implementación del PEC vamos a medir, vamos a aplicar algún instrumento, alguna rúbrica y nos vamos a dar cuenta si es que logramos o no ese propósito. La tercera evaluación es la de procesos. Y esta es bien importante, de hecho por ahí algún plantel ya nos hizo llegar una propuesta de su PEC y elaboró una rúbrica muy sencilla para elaborar este proceso. Pues básicamente si los padres, madres y tutores se involucraron en el desarrollo del PEC, si los docentes trabajaron de manera colaborativa, si los estudiantes se involucraron en el desarrollo de actividades o en proponer alternativas de solución al problema, todos estos elementos pues pueden ir dándonos cuenta de cómo se va desarrollando el proceso y sobre todo si este proceso ha propiciado este vínculo de la escuela con la comunidad y ha sido un proceso participativo, ¿no? Entonces, estas son las tres evaluaciones que se pueden ir incorporando a este proyecto escolar comunitario. Aquí les pongo en esta presentación lo que les acabo de explicar, pues básicamente que el abordaje secuencial de las progresiones académicas no se pierde, pues que las planeaciones didácticas de cada una de las UAC comprende todas sus progresiones, incluyendo las que se trabajan en uno o en más PEC. Ojo, porque nosotros recomendamos que en este primer momento, en esta primera etapa, pues los planteles puedan recuperar quizá por ahí algún proyecto que ya tienen, y lo puedan arropar de este contenido académico y que sea un proyecto de complejidad baja, es decir, que no agrupe a tantas UAC, que no sea... que quizás sea para desarrollarse en un semestre, no en un año o en 2 años, con el objetivo pues de ir aprendiendo y también pues de ir desarrollando sobre todo estos procesos de integración y de vinculación con la comunidad. Sin embargo, los planteles pueden trabajar al mismo tiempo 1 o 2 o hasta 3 PEC, probablemente en el futuro, es decir, si tienen a 2 PEC, bueno, pues entonces una UAC tendrá en su planeación didáctica pues las progresiones que esté trabajando en el aula, las progresiones que esté trabajando en el PEC 1 y las progresiones que esté trabajando en el PEC 2, ¿no? Por ejemplo. El tercer punto, bueno, pues es el tema de la evaluación, los tres tipos de evaluación, la académica, que se evalúa en la UAC, la de resultados, que es pues el alcance en términos de la atención de la problemática o necesidad comunitaria, y 3, la de los procesos, la cual, bueno, pues se espera que se evalúe o se promueva por parte del comité del plantel, estas últimas dos. Bien. Ahora sí, vamos con el ejemplo.
el combate al rezago educativo. Aquí es en donde pues, recupero este proyecto, que es el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación. Es un proyecto que ya se implementa en muchos planteles de educación media superior, sobre todo federales y algunos estatales. Entonces, bueno, pues aquí lo que ponemos, pues es básicamente la estructura que ya se viene implementando. Aquí ponemos un propósito que algunos planteles se han puesto como meta, pero bueno, esto ya depende mucho de las condiciones de cada una de las comunidades, sobre todo pues por el nivel de rezago educativo, pero en este caso pues el propósito es disminuir, bueno, movilizar los conocimientos de las y los estudiantes para disminuir en 10% el rezago educativo en el municipio en donde se localiza el plantel. En la parte de abajo está el diseño general, que ya está muy establecido. MONAE tiene 5 fases principales. La primera, que es en donde pues, se hace este proceso de invitación al estudiante para que participe, pero sobre todo este proceso de sensibilización para que ellos comprendan un poco pues, cuál es el rezago educativo en sus comunidades, cuáles son las implicaciones de este rezago educativo, por qué es un problema público y por qué nos tendría que interesar a todos como sociedad. La fase 2, pues que tiene que ver con el registro de todos esos estudiantes que ya levantaron la mano y quieren participar. La fase 3, que es pues la de su capacitación como promotor, como asesor educativo, y bueno, pues el seguimiento de su respectivo rol. La fase 4, que es la evaluación de resultados, básicamente quien cumplió pues con todas sus actividades, recibe su constancia. En el caso de las personas educandas, que son las personas a las que se ayudó a completar su primaria, su secundaria o fue alfabetizado, pues se le entrega su correspondiente certificado. Y la última fase, esta fase es opcional. Todos aquellos estudiantes que deciden certificar sus competencias en conocer, bueno, pues presentan todas sus evidencias de trabajo, hacen una evaluación y si la acreditan, pues tienen esta certificación de competencias como promotor o como asesor educativo. Ahora, nosotros ponemos aquí algunas actividades que digamos son generales, pero los planteles, por supuesto, que hacen estas y muchas más, sobre todo aquellos planteles que están participando de manera destacada en este proyecto, bueno, pues han tenido ellos un papel bien importante, yo creo que incluso en la innovación de este proyecto, porque desarrollan actividades bien interesantes y que además nosotros vamos acumulando en algo que llamamos repositorio de experiencias exitosas de los planteles y las vamos compartiendo con otros planteles, porque creo que también de eso se trata, de ir aprendiendo todos juntos. Entonces, es aquí en las actividades en donde pues los docentes pueden incorporar alguna actividad que quizá consideran pues vinculada con sus progresiones. Por ejemplo, conciencia histórica. Bueno, me voy a pasar, perdón, a la siguiente parte para que lo vayamos viendo por fases. El plan operativo. Digamos, aquí está el propósito, el diseño, las fases que ya están muy establecidas. Este plantel recupera este proyecto y ahora sí se va a elaborar su plan operativo. ¿Qué es lo que tiene que cuidar en este plan operativo? Primero, cada una de las UAC, tanto del currículum fundamental como del currículum ampliado, eso es muy importante, todos los PEC tendrían que tener estos dos progresiones de estos dos currículums. Bueno, cada UAC tendría que identificar, cuáles son estas progresiones de aprendizaje que van a aportar al proyecto, pero además pues van a poder ser contextualizadas porque se van a estar trabajando en un proyecto que atiende una necesidad o una condición importante de la comunidad en donde se ubica el plantel. Entonces, para seleccionar esta progresión de aprendizaje, el docente tendrá que considerar uno, pues que el contenido de esta progresión esté vinculada más o menos con las temáticas y actividades sugeridas en cada fase del proyecto, y dos, los tiempos. Por ejemplo, Lengua y Comunicación decidió que para MONAE puede incorporar la progresión 1 en la semana 1, ¿no? Entonces, por eso aquí pone que va a participar en la fase del proyecto en la 1 y en la 3.
¿Por qué? Porque la progresión 1 la va a trabajar en la fase 1 del proyecto y la progresión 13 y 15 la va a trabajar en la fase 3 del proyecto. Es muy importante que coincidan estos momentos por la secuencialidad de las progresiones. ¿Qué pasa si lengua de comunicación dice, bueno, yo tengo una progresión 8 que puedo aplicar en la fase del proyecto 1? Pues no puede omitir sus demás progresiones y comenzar a trabajar en la progresión 1 en la primera semana, ¿no? Entonces, pues esa progresión no sería candidata a incorporarse en el desarrollo de este plan. Es bien importante cuidar esos dos aspectos, ¿no? Bueno, esa es la lógica. Ahora, siguiendo con el desglose o trabajo de este proyecto, de este plan operativo, aquí pongo un ejemplo. Ya dijimos que MONAE tiene 5 fases. En la fase 1 tiene 2 actividades. Aquí podemos ver solamente la actividad 1, esta sesión de información y sensibilización con el estudiante y el personal del plantel, pues sobre la importancia de sumarse a MONAE como una acción de responsabilidad social. Entonces, de entrada, fueron 3 WAC las que dijeron, pues yo tengo progresiones que pueden contribuir al desarrollo de esta primera actividad, ¿no? Entonces, Humanidades dice, bueno, pues mi progresión 2 se ajusta por la temática abordada, que es, en este caso, la subcategoría ¿Cómo soy?, ligada a la dimensión conciencia y autoconocimiento, se puede ligar al desarrollo de esta primera sesión de sensibilización que se va a desarrollar en la semana 2, ¿no? Los tiempos coinciden, los temas coinciden y como estrategia didáctica propone desarrollar un debate sobre si el rezago educativo es algo que nos corresponde a todos los integrantes de una comunidad y qué sentido tienen estas acciones sociales. Esto es sumamente importante y justamente es algo que se hace en muchas escuelas, porque de repente al principio había muchos cuestionamientos de MONAE sobre por qué el rezago educativo es un problema, por qué debemos trabajar sobre ello, incluso por ahí algún estudiante cuestionaba, pero es que hay personas sin educación que ganan mucho mejor que un profesionista, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante haga ese proceso de reflexión sobre pues, que la educación es un derecho, sobre que la educación permite ejercitar otros derechos, todas estas dimensiones que se tienen y que se pueden profundizar pues, en cada una de las humanidades. Aquí lengua y comunicación dijo, bueno, pues mi progresión 1, referente a la argumentación, pues se puede desarrollar en la semana 1, ¿no? Vinculada a esta sensibilización de las y los estudiantes. Entonces, bueno, lo que propone es hacer un ensayo en donde pues el estudiante vaya haciendo esta reflexión y vaya problematizando las condiciones de su realidad. Y finalmente, formación socioemocional, dice, bueno, pues yo también tengo una progresión 1 de práctica y colaboración ciudadana que puedo desarrollar perfectamente durante la semana 1 y 2. Ojo que las progresiones de formación socioemocional no son secuenciales, entonces, bueno, incluso aquí hay mayor flexibilidad para irlas adecuando. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los proyectos que ya tienen un vínculo con la comunidad se pueden recuperar y se pueden ir arropando con este contenido